Este es el único jefe de un cártel más rico que Elon Musk y sin embargo, la mayoría de los estadounidenses ni siquiera han oído su nombre. Mientras Musk construye cohetes, tuitea precios de acciones que se disparan a la estratosfera y debate con líderes mundiales, este hombre construye algo mucho más perdurable, un imperio criminal que se extiende por continentes, protegido por estados corruptos y dinero invisible. Pero antes de revelar al hombre que silenciosamente superó la fortuna de Musk, tenemos que rastrear a los jefes de los cárteles más ricos que todavía están activos en 2025, comenzando con un cártel que convirtió la criptomoneda en un arma. Número 8. Daniel Keenan, Irlanda. En público, es un promotor de boxeo de voz suave, un empresario irlandés que trabaja con campeones mundiales, cierra tratos con ejecutivos de estadios y posa para fotos junto a atletas de élite. Pero tras las cuerdas de terciopelo y las ruedas de prensa, Daniel Keenan es algo mucho más peligroso. Un jefe de un cártel transnacional cuyo imperio criminal multimillonario se extiende ahora desde Dublín hasta Dubái, protegido no solo por guardaespaldas, sino por el silencio de las mismas instituciones que juraron derrocarlo. Hijo del jefe mafioso irlandés Christy Keenan, Daniel no solo heredó el negocio familiar, sino que lo convirtió en un arma. Mientras su padre se centraba en las rutas de la droga europeas, Daniel expandió sus operaciones a la Costa del Sol española, el Reino Unido, los Países Bajos y más allá. Pero en lugar de esconderse tras la violencia y la guerra callejera, usó el deporte profesional como tapadera. El boxeo se convirtió en su traje de negocios, legitimando sus viajes, blanqueando millones y asegurando alianzas globales bajo la apariencia de patrocinios y contratos. Para cuando el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de $5 millones por su cabeza en 2022, Keenan ya había conseguido la residencia en los Emiratos Árabes Unidos, donde las órdenes de arresto internacionales se ven obstaculizadas por la burocracia y la vacilación diplomática. ¿Su residencia? Un rascacielos de lujo en Dubái, protegido por seguridad privada, infraestructura de vigilancia y una discreta red de asesores financieros que mantienen sus activos circulando a través del mercado inmobiliario internacional y las criptomonedas. A pesar de estar oficialmente sancionado tanto por EU como por el Reino Unido, Keenan sigue moviéndose con libertad en ciertos círculos. Su nombre puede ser radiactivo a los medios occidentales, pero dentro del mundo de los deportes de combate, las puertas siguen abiertas, discreta pero eficientemente, porque Keenan representa algo que los cárteles modernos han dominado, no la fuerza bruta, sino el camuflaje de la marca. Su imperio no se basa en el miedo, sino en el acceso. Y hasta ahora, ningún gobierno ha podido o querido desvincularlo. Pero mientras Keenan manipula a los atletas y las apariencias, el siguiente hombre manipuló sistemas bancarios enteros, blanqueando miles de millones en Europa, Israel y Estados Unidos, sin siquiera salir de la sombra. Número 7. Semyon Mogilevich, Rusia. Israel opera a través de sistemas bancarios del primer mundo. Lo han llamado el don inteligente, pero Semyon Mogilevich no solo es inteligente, sino que está integrado en el sistema. Nacido en Ucrania, criado bajo la sombra soviética y madurado durante el colapso del bloque del Este, vio algo que otros capos del crimen no vieron. La fuerza bruta puede dominar una ciudad, pero la arquitectura financiera puede dominar el mundo. Y para cuando la inteligencia occidental se dio cuenta de lo lejos que había llegado, miles de millones ya se habían esfumado en bóvedas suizas, propiedades en Londres y empresas fantasma en Tel Aviv. Mogilevich no dirige bandas callejeras ni tiroteos, sino fraudes bursátiles, tráfico de armas, contratos energéticos y swaps de divisas, a menudo bajo la bandera de negocios aparentemente legítimos. Sus socios han tocado todos los sectores, desde el gas natural hasta las transferencias bancarias y el sector inmobiliario de alto nivel, y aunque el FBI lo incluyó en su lista de los 10 más buscados, las notificaciones rojas de Interpol parecieron evaporarse en cuanto cayeron en manos rusas. Esto se debe a que Mogilevich vive abiertamente en Moscú, donde las solicitudes de extradición se topan con un muro, y sus conexiones políticas le sirven de escudo personal. Fuentes de inteligencia estadounidenses incluso han rumoreado que algunas de sus operaciones financieras se solaparon con entidades vinculadas a la CIA durante la Guerra Fría, lo que dificulta cualquier intento de procesarlo sin revelar secretos de Estado. Las democracias occidentales han congelado activos, cerrado cuentas y sancionado a conocidos afiliados. Sin embargo, sus redes se regeneran, como una hidra con cabezas en el extranjero, cada una más encriptada que la anterior. Porque, a diferencia del típico jefe mafioso, Mogilevich no necesita esconderse en las sombras, sino dentro del propio sistema. Pero mientras Mogilevich blanquea fortunas criminales a través de los bancos del mundo, la siguiente figura hace algo aún más audaz. Él codifica el poder directamente en el software que usamos a diario. Número 6. Peter Thiel, Estados Unidos. Nunca traficó cocaína ni transportó heroína a través de las fronteras. No lo necesitaba. Peter Thiel trafica con algo mucho más permanente: tus datos. Como cofundador de Palantir Technologies,
Thiel ha construido una de las infraestructuras de vigilancia de mayor alcance de la historia moderna. Monitorea los patrones de inmigración, rastrea el comportamiento financiero, predice la actividad delictiva y colabora directamente con agencias de inteligencia, como la CIA y el ICE. Su empresa no nació en una jungla ni en una trastienda, sino en las salas de juntas de Silicon Valley, con subvenciones gubernamentales y capital de riesgo. Sin embargo, sus operaciones rivalizan con las de cualquier cártel. El software de Palantir se utiliza para espiar a poblaciones enteras. Está instalado en departamentos de policía, sistemas de patrulla fronteriza, unidades de delitos financieros y agencias nacionales de inteligencia de Estados Unidos, el Reino Unido y Europa. El imperio de Thiel no se basa en la violencia. Se basa en la confianza, o mejor dicho, en la ilusión de ella. Aunque defiende la libertad y la innovación, sus plataformas están integradas en programas de vigilancia estatal que eluden las órdenes judiciales y reescriben las normas de privacidad. Se beneficia de ambos extremos, ofreciendo herramientas de control mientras predica el lenguaje de la libertad. Sus críticos lo llaman el arquitecto del cártel digital, un hombre que convirtió la ideología en infraestructura y ahora vende policía predictiva a gobiernos incapaces de gestionar el mismo caos que ellos mismos contribuyeron a crear. Pero a diferencia de los jefes de los cárteles tradicionales, Thiel opera con protección legal, aliados de la élite mediática y sólidas alianzas políticas. Su imperio no contrabandea drogas. Gestiona algoritmos. Y en el mundo actual, eso es más poderoso que las balas. Sin embargo, mientras Thiel diseñaba una red digital para atrapar al mundo, otro hombre dirigía un imperio de carne y hueso, de modo que la élite, incluso presidentes y príncipes, mantenían la boca cerrada. Número 5. Los financistas restantes de Jeffrey Epstein, Estados Unidos. Puede que Jeffrey Epstein esté muerto, pero la estructura que dejó atrás sigue muy viva. Silencioso, protegido y asombrosamente rico. Mientras el mundo se centraba en sus crímenes, su red de chantaje y su misteriosa muerte, la parte más importante de la historia quedó oculta en silencio. Los financieros que lo hicieron posible. La realeza, los multimillonarios, los científicos de la Ivy League y las élites tecnológicas. No eran solo sus amigos, eran accionistas. Su riqueza no provino de la genialidad de los fondos de cobertura. Provino del acceso, sociedades fantasma en paraísos fiscales, fideicomisos fantasma en el Caribe, donaciones anónimas a instituciones de élite y movimientos de efectivo inexplicablemente cuantiosos a través de bancos del primer mundo, todo ello sin un modelo de negocio rastreable. Durante años, Epstein actuó como intermediario entre el dinero, el poder y la explotación, mientras ejercía influencia discretamente sobre todos los involucrados. ¿Su libreta negra? Todavía sellada. ¿Su archivo de vigilancia? Sin abrir. ¿Y sus clientes más poderosos? Sin tocar. Incluso después de su arresto, sus socios siguen operando a través de intermediarios, fundaciones artísticas, empresas de biotecnología, laboratorios académicos y centros de investigación. Miles de millones siguen desaparecidos, varios socios han desaparecido convenientemente y los pocos que testificaron, silenciados mediante acuerdos extrajudiciales. Puede que ya no esté, pero el cártel que él diseñó sigue protegido por la inmunidad diplomática, la opacidad legal y la cobardía institucional. En el mundo de Epstein, la información era moneda corriente y el chantaje, garantía. Pero mientras Epstein dominaba el arte de controlar a la gente, la siguiente familia dominaba el sistema que los controla a todos. Las mismas monedas de las que dependen las naciones. Número 4. Los herederos bancarios de Rothschild, Reino Unido. Rara vez aparecen en portadas de revistas. No participan en conferencias tecnológicas ni tuitean sobre inteligencia artificial. Pero a puerta cerrada, los herederos bancarios de Rothschild aún mueven más dinero y moldean más gobiernos que la mayoría de los funcionarios electos. Para quienes no están informados, se les descarta como un mito. Para los líderes mundiales y las élites financieras, son una realidad de poder. Originaria de Frankfurt en el siglo XVIII y expandiéndose a Londres, París, Viena y Nápoles, la dinastía Rothschild no solo construyó una red bancaria, sino que se integró a la arquitectura financiera occidental. Su riqueza nunca residió simplemente en oro o tierras, sino en deuda soberana, financiando guerras, respaldando imperios y controlando naciones que se creían soberanas. En 2025, sus descendientes ya no dirigirán bancos con fachada. Operan a través de conglomerados energéticos, fideicomisos de inversión, contratos de defensa y firmas de asesoría de alto nivel. Sus nombres suelen estar ausentes en la documentación, ocultos por sociedades fantasma, fideicomisos estratificados y escudos fiscales multijurisdiccionales. Las oficinas familiares se extienden desde Ginebra hasta las Islas Caimán, con equipos legales que dominan cualquier forma de opacidad.
Los críticos los acusan de influir en las políticas de los bancos centrales, coordinar las fluctuaciones cambiarias y manipular las crisis del mercado en su beneficio. Pero si intentan demostrarlo en un tribunal, encontrarán décadas de rastros borrados y protección diplomática, porque cuando la riqueza perdura siglos, también lo hace la inmunidad. Los Rothschild no necesitan titulares ni guardaespaldas, su cártel no se rige por el miedo, sino por un diseño institucional. Pero mientras que los Rothschild heredaron el poder a través de la tradición y la estructura, el siguiente hombre lo fabricó de la nada, robando miles de millones y desapareciendo antes de que el mundo supiera siquiera su nombre. Número 3. Joe Lobe, Malasia USM Suiza. No construyó un cártel con armas ni derramamiento de sangre, lo construyó con encanto, conexiones y firmas en documentos falsos. Joe Lobe, el escurridizo financiero malasio responsable del infame escándalo 1MDB, perpetró uno de los mayores atracos financieros de la historia moderna, no desde la sombra, sino desde áticos, sets de rodaje y alfombras rojas. Utilizando fondos públicos robados del Fondo Soberano de Inversión de Malasia, Lobe blanqueó más de 4.500 millones de dólares a través de una red de bancos occidentales, bufetes de abogados y empresas fantasma. Con la ayuda de personas de Goldman Sachs, canalizó miles de millones hacia propiedades de lujo en Nueva York, Los Ángeles, Londres y Suiza, todo ello haciéndose pasar por una inofensiva socialité con una cartera inagotable. Salió con supermodelos, le regaló un Picasso de 3,2 millones de dólares a Leonardo DiCaprio, organizó fiestas con Britney Spears y financió al lobo de Wall Street con dinero robado de los contribuyentes malasios, un toque irónico que ni siquiera Hollywood podría haber escrito mejor. Pero no solo impresionó a las celebridades. Joe Lobe se involucró en galas de recaudación de fondos para presidentes estadounidenses, se tomó fotos privadas con la realeza de Oriente Medio y organizó reuniones confidenciales con multimillonarios de fondos de cobertura. Su seña de identidad no era la intimidación, sino la indulgencia. Yates de lujo, obras de arte excepcionales y duchas con champán no eran accesorios, eran una armadura. Detrás de cada noche ostentosa había un banco dispuesto a ignorar las señales de alerta, un gobierno dispuesto a retrasar las investigaciones y una maquinaria de relaciones públicas dispuesta a pulir su imagen. Mientras Malasia se tambaleaba por el robo, las principales ciudades occidentales aplaudían sus gastos. No se escondía en las sombras, sino que se divertía en ellas, mientras la élite mundial le servía otra copa. Cuando estalló el escándalo, Joe Lobe no fue a prisión, desapareció. Hoy, se cree que vive bajo protección estatal en China o el Golfo Pérsico, posiblemente con estatus diplomático que lo protege de la extradición. A pesar de la persecución mundial y las acusaciones en Estados Unidos, ningún gobierno lo ha llevado ante la justicia. Porque Lobe entendió algo que la mafia nunca supo. Si robas a los pobres y lo gastas en Occidente, el mundo mira hacia otro lado, sobre todo si lo presentas como un negocio. Pero mientras Joe Lobe se esfumaba en palacios privados y escondites en el extranjero, el próximo cártel no necesita esconderse en absoluto, porque opera a plena luz del día, con el respaldo de billones de dólares y sin rendir cuentas a nadie. Número 2. Los ejecutivos en la sombra de BlackRock, US Global. Llevan trajes a medida, hablan en jerga regulatoria y testifican en el Capitolio cuando son citados. Pero a puerta cerrada, los altos ejecutivos de BlackRock operan más como un cártel global que cualquier organización de drogas. Con más de 10 billones de dólares en activos bajo gestión, no solo invierten en el mundo, sino que lo moldean discretamente. BlackRock no necesita sobornar a funcionarios ni contrabandear bienes, mueve mercados enteros con algoritmos. Su plataforma de trading, Aladdin, no solo analiza acciones, supervisa el riesgo de bancos, corporaciones e incluso gobiernos centrales. Si BlackRock fracasa, las economías globales se resfrían. Si se retiran de un sector, millones pierden sus empleos, hogares o ahorros para la jubilación, sin saber nunca por qué. Y no se trata solo de cuestiones financieras. Los lobistas de BlackRock ahora tienen asientos en la mesa de negociaciones en Washington, Bruselas y Davos, elaborando regulaciones ambientales, influyendo las estrategias de los fondos de pensiones y moldeando la definición futura del riesgo por parte de los gobiernos. Sus ejecutivos sirven como asesores informales de presidentes, primeros ministros e incluso bancos centrales, fusionando discretamente las finanzas con la política de maneras que pocos votantes perciben. Su estrategia de inversión pasiva les permite ahora poseer participaciones importantes en todo tipo de empresas, desde Apple y Amazon hasta ExxonMobil y Pfizer. Y, sin embargo, a pesar de tener influencia en las juntas directivas de empresas competidoras, no están sujetas al mismo escrutinio antimonopolio que otras. Esto se debe a que su poder no es ilegal, sino estructural. Los críticos han acusado a BlackRock de inflar los mercados inmobiliarios mediante la compra masiva de viviendas, el aumento de los precios y la exclusión de las familias de clase media. Otros señalan su agenda de inversión verde,
argumentando que se utiliza para impulsar cambios políticos sin participación democrática. A otros les preocupa que el dominio algorítmico de Aladdin esté creando una forma de dependencia financiera que ningún gobierno puede regular o siquiera comprender por completo. No se trata solo del capital. Están centralizando el control sobre el riesgo mismo. Ya sea que los veas como una fuerza estabilizadora o como un señor supremo silencioso, una cosa está clara: este es un cártel que no responde ante el electorado, ni ante ningún tribunal, ni ante nadie. Operan a plena vista. Su poder no se ejerce con balas, sino con balances. Pero a pesar de todos los trajes y hojas de cálculo, hay un cártel muy diferente que sigue activo hoy en día, uno que nunca abandonó los viejos códigos de sangre, venganza y lealtad, ni siquiera tras los muros de una prisión. Número 1. La familia criminal Risuto, Canadá. Antiguamente eran conocidos como el clan mafioso más temido de Montreal, implacables ejecutores de las normas de la Cosa Nostra, vinculados a asesinatos, extorsiones y tráfico internacional de drogas. Pero tras la muerte de su infame jefe, Vito Rizzuto, la familia no desapareció. Se adaptó discreta, elegante y estratégicamente. Hoy en día, la familia criminal Rizzuto ya no es noticia por la sangre derramada en las calles. En cambio, lo es por sus transacciones inmobiliarias, aprobaciones de zonificación y permisos de construcción. Las agencias de inteligencia de todo Canadá creen que la familia blanquea millones a través de condominios de lujo, proyectos de infraestructura y empresas fantasma de desarrollo inmobiliario que se extienden desde Montreal hasta Toronto. Su liderazgo se ha vuelto más corporativo, más discreto. Ya no hay más tiroteos ostentosos en clubes ni redadas dramáticas en tribunales. En cambio, los Rizzuto supuestamente influyen en ayuntamientos, sindicatos y licitaciones de construcción, no con amenazas, sino con acciones silenciosas y donaciones políticas. Y aunque la RCMP y el CSIS rastrean discretamente sus movimientos, han sufrido muy pocos arrestos en los últimos años. Gracias por vernos.